reunidos la maestra Karina Vaquera, el licenciado Víctor Hugo Cíntora y una servidora, Fátima Pichardo Mendoza. El tiempo de la entrevista es de 20 minutos aproximadamente. Cada respuesta de ustedes les pedimos que sea máximo 2 minutos. Les pedimos que sus respuestas sean muy concretas y breves. También nosotros les vamos a formular una misma pregunta para los tres y les pedimos que contesten en el orden que se les vaya indicando. Su respuesta debe de incluir en forma concreta la siguiente estructura: el contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, las acciones que realizaron y los resultados en específico. Iniciaría en esta ocasión con Erika y formularía, como se los comenté, la misma pregunta para los tres. Relaten alguna situación laboral en que tuvo que colaborar con una persona de personalidad y opinión muy distinta a la suya. Adelante, Erika. Bueno, buenas tardes. Sí me tocó una situación un poquito, no complicada, pero sí hubo una diferencia de opiniones en el sentido de que, bueno, me he dedicado en los últimos años al ámbito electoral y teníamos que notificar a una persona. Nosotros, según las indicaciones de mi superior, pues yo lo hice como él me lo, pues ahora sí que como él me dijo, ¿no? Elaboré mi cédula, todo tal cual. Y el superior de mi superior fue la que me dijo que pues no, que así no era, pero en el momento en que a mí me dieron la indicación, pues yo lo hice como a mí me lo dieron. Resulta que me dijo la superior que no, que ahora teníamos que reponer esa notificación y sí, tal cual, lo platiqué con el licenciado, con mi superior y entre los dos ya ideamos una estrategia para recuperar esa notificación. Sí tuvimos que trasladarnos a buscar a la persona nuevamente y todo, pero pues todo se resolvió, no tuvimos complicaciones, le explicamos el por qué, que en el momento que nosotros lo habíamos notificado, pues no habíamos recibido las indicaciones completas de la superior. Tu micrófono, maestra. Gracias, gracias, Erika. Continúa, por favor, el turno de Luis. Sí, muchas gracias. Bien, ¿me escucho, verdad? Correcto, Sí, muy amable, gracias. Ok, bueno, pues en el contexto meramente electoral también, recuerdo en algún momento en el cual como consejero en el Distrito 38, en el 2012, pues obviamente estuvimos en una situación un tanto complicada por algunos capacitadores que eran nuevos y que de ello dependía también el saber que se llevara a cabo las estrategias para la capacitación, pero dependiendo de los supervisores, por supuesto. Algunos de ellos también eran nuevos, sin embargo, con un poco de conocimiento que tengo en capacitación y en organización desde aproximadamente el año 2000, bueno, pues me atreví a comentarles algunas estrategias para que pudiéramos llevar a cabo un buen resultado, cumpliendo las etapas en el cual se tiene que tener total y absolutamente al día, que se tiene como término, y por supuesto que en esa situación hubo algunos supervisores en los cuales estaban en descontento de la forma que podría llevar a cabo un trabajo un tanto operativo, pero que pudiera dar resultados en conjunto. En esa situación, bueno, pues ellos se atrevieron a tener que comentar que pudiéramos estar en una situación de controversia por la forma de cómo ellos estaban trabajando. Nosotros como consejeros, pues no tendríamos que indicarles, mucho menos darles órdenes. Esa no era la intención. Sin embargo, era una forma de estratégica para poder trabajar todos en conjunto y llevar a cabo así un buen resultado. Hicimos un barrido, operativos en diferentes turnos, en zonas estratégicas, secciones de complejidad, en el caso de la delincuencia, y finalmente cumplimos con ese objetivo, dado que pues la operatividad se cumplió en los términos establecidos previos a concluir la capacitación. Sin embargo, pues esa diferencia al final, yo creo que es muy importante la comunicación que llegamos a tener.
De ahí se derivó el que pudiéramos demostrar que también se puede apoyar por parte de los consejeros para los capacitadores y supervisores. Eso es todo. Gracias, Luis. Continuamos contigo, Leticia. Sí, muchas gracias. También en lo de materia electoral, tuve oportunidad de estar como consejera en este proceso de gobernador y el detalle se dio en el sellado y foliado de boletas. En ese apartado, en ese momento apoyaron como tal los capacitadores, pero pues ellos, como unos igual eran nuevos, tomaban todo a juego, empezaban a sellar como ellos querían, a foliar como ellos querían. Obviamente, pues cada mesa tenía como tal a un supervisor a su cargo, pero pues el supervisor como tal no le daba importancia. A nosotros como consejeros, pues en ese momento nos dieron la libertad de poder pues estar de un lado a otro en las mesas para ver que todo estuviera correcto. Entonces, en ese momento, pues yo iba pasando y me di cuenta de la situación, como tal que pues el foliado se estaba realizando mal, en la cual me acerqué y le comenté en ese momento pues al capacitador, quien pues obviamente molesto me contestó, me dijo que pues no era su problema, que porque aparte de que ellos venían del instituto, más bien del INE, que estaban en apoyo y que pues aparte tenían que a ellos no les habían dado las indicaciones correctas de cómo hacerlo. Entonces me atreví pues a enseñarles o más bien a mostrarles cómo deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque con anterioridad también tuve la oportunidad de poder trabajar como auxiliar de logística, también ante una junta, y fue una de las tareas que a nosotros en ese momento nos encomendaron y nos dijeron, se tiene que realizar de esta manera. Entonces, de manera pacífica y obviamente tranquila, le comenté en ese momento pues al capacitador. Obviamente ya también se dio en ese momento cuenta el presidente y pues obviamente ya se mandó a llamar también al supervisor y ya juntos pues estuvimos platicando de cómo se tenía que hacer y ya al final del día el foliado y el sellado salió correctamente. Muchas gracias, Leticia. Continúa, por favor, el turno del licenciado Víctor Hugo Cintora. Muchas gracias, maestra Fátima. Bien, Leticia, Erika, Luis, buena tarde. Bienvenidos a esta entrevista. Voy a formular una misma pregunta para ustedes y les pido que contesten en el orden que les voy indicando. Espero su respuesta, que debe incluir en forma concreta la siguiente estructura, por favor. El contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, las acciones que realizaron y el resultado que obtuvieron de manera específica, por favor. La pregunta es la siguiente y le pediría que inicie con Leticia, por favor. Si es tan amable. Cuéntame, por favor, alguna situación en trabajos anteriores en donde haya estado a cargo de un equipo de trabajo con algún objetivo que debería alcanzarse y, por favor, coméntanos cómo lograste que las demás personas integrantes del equipo aceptaran tus estrategias para alcanzar el objetivo planteado. Tienes hasta 2 minutos, Leti, por favor. Claro, mire, como tal, también me dedico a la abogacía. En ese momento, el jurídico en donde estaba laborando tenía a cargo la cartera de un banco. Por ende, se tenían que tener gestores de cobranza y yo estaba a cargo de ellos. Pues mi tarea era como tal capacitarlos para que ellos pudieran asistir a los domicilios de las personas y poderles realizar esa invitación para que saldaran su adeudo en ese momento. ¿Cómo lo hacía con mi grupo de trabajo? Pues en primer lugar yo tenía que capacitarme con la información que en ese momento nos daba el banco. De esa manera yo los reunía a las personas que estaban a mi cargo, obviamente en la mañana para que pues no interrumpiera sus horarios de trabajo. Y en ese momento pues nunca tuve algún detalle con ellos en incompatibilidad de caracteres, puede decir. Siempre pues traté de ser clara con ellos en lo que yo les explicaba para que ellos de esa manera se llevaran la información
y como tal en campo pudieran realizar su trabajo correctamente. Con esta estrategia, ¿qué objetivos alcanzaste? Con el objetivo que se alcanzaba era la meta que en ese momento el banco nos solicitaba para cobrar día con día. Nos ponían metas y se lograban. Ok, muchas gracias. Arturo, si me das favor de tu respuesta. Perdóname, perdón. Y sería Erika, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En este sentido, tengo una situación similar en el área de cobranza. Estuve en un despacho de cobranza también. A nosotros, yo ingresé primero como aprendiz y ya después ya era negociador. Para poder llegar a ser negociador, pues nos tenían que capacitar. Y ya no, dentro de toda la logística que nosotros llevábamos era salir a campo para que nos capacitaran, viéramos cómo se hacían las visitas, las notificaciones y cosas así. Y ya después invitar a las mismas personas a acudir al despacho como tal para plantearles unos métodos de pago. En ese sentido, mi aportación en ese entonces mi superior fue que nos mandaran a zonas que nosotros ya conocíamos también para no estar divagando tanto en buscar en buscar a las personas, porque en este caso a mí me mandaban a algún lugar, a algún municipio nuevo, algún lugar nuevo, y pues sí me costaba un poquito más de trabajo, a que si me mandaban a un lugar más cercano de mi domicilio, identificar las calles, y eso es lo que yo le aporté a mi superior. A mí se me hizo muy sencillo porque entre más cerca todos nos conocemos y es más fácil identificar a las personas. Una Sí pregunta logramos... rápida. Una pregunta rápida. ¿Tú tenías gente a tu cargo? Sí, ya cuando pasé a negociador, sí. Y era ya cuando yo le propuse eso, que los mandáramos cerca de sus domicilios, calles conocidas, para también no abarcar mucho tiempo en buscar a la gente, y sí logramos recuperar pues sí, varios pagos, porque la gente ya la encontramos más fácil. Gracias, Erika. Muy amable. Luis, por favor, si es tan amable. Claro que sí, licenciado, muy amable, gracias. Bien, pues en el 2018 estuve en la encomienda de ser supervisor de capacitadores en el Distrito 8 de Tultitlán. Sin embargo, ahí se gestó una elección un tanto complicada por diversas situaciones que pudiéramos ya haber conocido todos, siendo una elección en la que pues estaban previstas muchísimas cosas en las cuales empezáramos a trabajar, principalmente con los capacitadores. Muchos de ellos eran ya de experiencia. El vocal de capacitación también era una persona que no tenía mucha experiencia, de hecho era su primer proceso. Sin embargo, lo que tuvimos que haber hecho en ese momento es unificar criterios para poder auxiliar a trabajar con estrategias y metas a cumplir. Siempre lo ponderábamos con un margen de 15 días antes de cada una de las metas para llevar a cabo una medición continua cada día de saber que las capacitaciones eran efectivas y que por supuesto tendríamos que llegar a la meta señalada. En este caso, yo le sugerí al vocal que lleváramos a cabo una estrategia de barrido, una estrategia de operativos en 2 turnos cada día y directamente sobre las zonas que le llamamos de estrategia diferenciada, las secciones. En ellas pues son diversas situaciones por las cuales se le llaman así, por la delincuencia, por las zonas dormitorio, por algunas otras situaciones complejas, y en las cuales entonces trabajamos de manera conjunta entre 3 equipos de SOBES, que son 3 supervisores, y sus equipos, a su vez, para trabajar zonas en cuanto a las que iban de menor productividad. De ello resultó que tuvimos en ese tiempo establecido
13 días antes de cumplir la meta, que llegamos al 90%. Entonces, algunas decisiones se tomaron por parte del vocal, de algunos capacitadores, pues tener que auxiliarlos y retroalimentarlos de manera directa durante un periodo solamente de prueba de una semana más, para que de no ser así, pues tuvieran que ser sustituidos. Afortunadamente en mi equipo no hubo mayor problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sea cuanto de mi parte, maestra Fátima. Gracias, licenciado. Le corresponde el turno a la maestra Karina Vaquera. Gracias, maestra Fátima. Leticia, Luis y Erika, en la misma dinámica, les voy a hacer la misma pregunta a los tres. Les pido, por favor, que puedan darnos el contexto de la situación, lo que ustedes lograron y el resultado, para que sea muy clara su respuesta. Por favor, compártanos una experiencia académica en la que tuvieron que negociar algo importante para ustedes, con una persona o con un grupo de personas de difícil trato. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? ¿Qué estrategias utilizaron para llegar a él? ¿Qué tanto tuvieron que ceder? ¿Y cómo se sintieron con el resultado? Por favor, Leticia. Gracias. Mire, como tal, como me dedico a la abogacía, tuve un asunto en esa ocasión, pensión alimenticia. Sabemos que en esos asuntos, pues a veces no es fácil de ceder conforme a los porcentajes que se solicitan. La parte demandada en ese momento, pues él se negaba, decía que no iba a dar más, que solamente lo que él tenía, que no consideraba que fuera pues necesario, y se cerraba. A lo que pues obviamente sabemos que a veces escucharlos y que las personas se desahoguen, a veces nos da el resultado de que a lo mejor se escuchará feo, pero terapearlos para que ellos entiendan la situación de que lo que piensan o lo que se encierran no es correcto. Vaya. Y afortunadamente ya después de varias semanas, porque sí tardó en esa ocasión el asunto, el señor pues se dio, dijo, ¿sabes qué? Te doy tanto, ni lo que tú estás pidiendo, ni lo que yo estoy dando, pero vamos a intermediar tanto. Él dio la primera opción, tratamos de checarlo y al final del día pues se logró, ni lo que él decía ni lo que nosotros pedíamos, sino fue un porcentaje, se puede decir que un 50 y 50. Entonces de esa manera se logró el objetivo y se pudo resolver el problema. Gracias. Erika, te escuchamos. La misma pregunta. Sí, buenas tardes. En este sentido, bueno, la situación fue para empatar horarios para realizar actividades. Teníamos que cubrir una guardia como tal, desde inicio hasta las 24 horas. Y éramos nada más 2 personas. En este sentido, lo que yo propuse, buscando sí a lo mejor un beneficio para mí, pero también un acuerdo favorable, es que en ese entonces a mí sí me quedaba un poquito más retirado el trasladarme al lugar donde donde estaba trabajando, donde la tenía que cubrir. Entonces, y en ese entonces pues tampoco tenía así como que modo de trasladarme fácilmente. Lo que yo propuse es que yo asistía, a lo mejor ya abarqué más horas, pero para poder salir a más tardar a las 8 de la noche y la otra persona que ingresara a las 6 para ya que se quedara el resto de tiempo, para que a mí no se me complicara el traslado y así cumpliéramos la guardia como se tenía que hacer. Muchas gracias, Erika. Luis, te escuchamos. Muy amable, gracias, maestra. Pues bueno, recordando alguna situación ya en el aspecto profesional en cuanto a mi perfil, que también soy abogado, y tuve la oportunidad de estar trabajando como director académico de una institución universitaria,
pues bueno, con diversos perfiles de otros docentes que tengan diferencias de opiniones y demás. Lo que yo les planteaba en una situación en la cual los alumnos tuvieran que llevar a cabo precisamente su proyecto de tesis, pues para los docentes tendrían que estar apegados en horarios un tanto extras con los alumnos, de los cuales pues precisamente era dar ese plus, ¿no? Para todos los docentes. Sin embargo, pues había algunos docentes que estaban en desacuerdo por el hecho de que no se les estaba dando un pago extra, y lo que pude lograr para llegar a un convenio y una negociación es darles algunos proyectos que esto les generara alguna retribución económica, proyectos de algún tipo de conferencia que buscaran algunos jueces, algunos otros profesionistas de la materia, y que esto nos llevara a cabo a los alumnos tener una mayor integración y complementación de su desarrollo académico. Sin embargo, también lo que yo tuve que ceder, pues es estar en diferentes horarios de fines de semana para poder llevar a cabo ese tipo de asesorías para con los alumnos en conjunto con los demás profesores, y tener esos grupos de asesorías con los alumnos vía virtual para no tener que desplazarnos al presencial de manera directa. Eso es todo. Muchas gracias. Maestra Fátima, sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra. Pues con esto concluimos. El Instituto Electoral del Estado de México agradece su participación en el concurso para una vocalía. Los invitamos a estar pendientes de los comunicados establecidos en la convocatoria. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Buena tarde.